El millonario lleva a su amante a una fiesta y se burla de su exesposa que está trabajando en el lugar, pero no sabía que el dueño de la fiesta era el nuevo marido de ella. Marcos Teixeira ajustó su corbata de seda italiana mientras recorría con mirada despectiva el lujoso salón. La mansión donde se celebraba la fiesta más exclusiva de la temporada rebosaba de personalidades influyentes, el tipo de personas con las que le gustaba codearse. Su brazo rodeaba posesivamente la cintura de Isabela Rodríguez, una despampanante modelo de 25 años que lucía un vestido rojo que había costado más que el salario anual de la mayoría de los presentes. «Necesitamos más champán», le dijo a Isabela, buscando con la mirada a algún camarero. «Esta noche tenemos mucho que celebrar». Fue entonces cuando la vio. Al principio creyó que sus ojos le engañaban, pero no había duda. Sirviendo bebidas con una bandeja plateada, enfundada en un sobrio uniforme negro, estaba Sarah Martins, su exesposa, la mujer que años atrás había humillado sistemáticamente hasta quebrarla, la misma que había dejado sin nada tras su divorcio. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Isabela, cariño, ven conmigo. Quiero presentarte a alguien especial». Con paso decidido, arrastrando a su joven amante como quien exhibe un trofeo, Marcos se dirigió hacia Sarah. Los invitados cercanos, captando la tensión repentina en el ambiente, comenzaron a observar disimuladamente la escena. «Sarah, querida, ¡qué sorpresa! ¡Tan degradante!», exclamó Marcos con voz lo suficientemente alta para atraer miradas. ¿Quién iba a imaginar que la gran empresaria Sarah Martins terminaría sirviendo copas? Sarah se quedó paralizada, la bandeja temblando ligeramente entre sus manos. Sus ojos, que una vez habían brillado con ambición y confianza, ahora luchaban por mantener la dignidad. «Marcos», respondió con voz controlada. «Qué desafortunada coincidencia». «¿Desafortunada? Al contrario». Marcos soltó una carcajada mientras acercaba más a Isabela. «Isabela, te presento a mi exesposa. Solía creer que estaba destinada a grandes cosas, pero, como puedes ver», hizo un gesto despectivo hacia el uniforme de Sarah. «La vida tiene formas interesantes de poner a cada uno en su lugar». Varios invitados comenzaron a murmurar. Algunos incluso rieron discretamente. Isabela, visiblemente incómoda, intentó sonreír mientras sus ojos transmitían una disculpa silenciosa. «2 copas de tu mejor champán», ordenó Marcos, disfrutando cada segundo de humillación. «Y asegúrate de no derramar nada. Sería una lástima que perdieras también este trabajo, ¿no crees?». Sarah apretó los labios mientras servía las copas, con una elegancia que sorprendió a los presentes. Sus manos ya no temblaban. Había algo en su mirada, una certeza tranquila que desconcertó momentáneamente a Marcos. Lo que él no sabía, lo que no podía imaginar mientras saboreaba su pequeña victoria, era que el anfitrión de aquella exclusiva fiesta, el dueño de la impresionante mansión donde se encontraban, observaba la escena desde el otro lado del salón con una mirada que habría helado la sangre del más valiente. Ricardo Méndez, empresario multimillonario y uno de los hombres más respetados del país, apretaba su copa con fuerza, mientras sus ojos no se apartaban de la mujer que servía champán, la mujer que, desde hacía 2 años, era su esposa. Ricardo Méndez era conocido en los círculos empresariales por su templanza. A sus 43 años, había construido un imperio basado en decisiones calculadas y una extraordinaria capacidad para mantener la calma en las situaciones más tensas. Sin embargo, en ese momento, mientras observaba a Marcos Teixeira humillar públicamente a Sarah, sentía cómo una ira fría y controlada se apoderaba de él. Hacía exactamente 2 años y 3 meses que Ricardo había conocido a Sarah, no en una fiesta de alta sociedad, no en una reunión de negocios, sino en una pequeña cafetería donde ella trabajaba después de que su exmarido la dejara sin recursos. Lo que comenzó como una conversación casual sobre el inusual arte latte que Sarah creaba, se convirtió en la relación más profunda y genuina que Ricardo había experimentado jamás. Sarah había insistido en mantener su independencia incluso después de casarse. «No quiero ser simplemente la esposa de Ricardo Méndez»,
le había dicho con aquella determinación que tanto admiraba. Necesito mi propio camino. Por eso había aceptado aquel trabajo como camarera en 1900 en eventos exclusivos, y por eso Ricardo había respetado su decisión, aunque ahora deseaba haberla protegido de este encuentro. «Señor Méndez, el contrato de fusión está listo para revisión», le informó su asistente, interrumpiendo sus pensamientos. «El señor Teixeira ha confirmado que firmará la próxima semana». Ricardo asintió mecánicamente, sin apartar la mirada de la escena que se desarrollaba al otro lado del salón. El contrato con la empresa de Marcos representaría millones, una expansión estratégica para su compañía. Pero en ese momento, mientras veía la sonrisa cruel de aquel hombre, Ricardo tuvo claro que algunas cosas valían más que cualquier contrato. «Discúlpeme un momento», dijo con voz serena, entregando su copa a su asistente. Con paso decidido pero sin prisa, Ricardo comenzó a atravesar el salón. Varios invitados lo saludaron al pasar, pero él apenas respondió con leves inclinaciones de cabeza. Su atención estaba completamente enfocada en Sara, que mantenía una dignidad admirable mientras Marcos continuaba su pequeño espectáculo de humillación. «¿Y cuánto ganas sirviendo copas, Sara?». La voz burlona de Marcos llegó claramente a sus oídos. «Quizás podría dejarte una propina generosa. Por los viejos tiempos». Ricardo observó cómo Sara respiraba profundamente antes de responder. «Te agradecería que me permitieras hacer mi trabajo, Marcos», dijo ella con una calma que contradecía el temblor casi imperceptible de sus manos. «¿Tu trabajo?». Marcos soltó una carcajada, que hizo que varios invitados se giraran. «¡Qué caída tan estrepitosa! De empresaria a sirvienta. Debería tomar una foto para recordar este momento». Fue entonces cuando Ricardo llegó junto a ellos. Su presencia, imponente y serena a la vez, creó un silencio inmediato en el pequeño grupo que observaba la escena. Sara levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de Ricardo, comunicándose en ese lenguaje silencioso que habían desarrollado. «Señor Teixeira». La voz de Ricardo sonó cordial, pero con un filo de acero que no pasó desapercibido. «Veo que ya ha conocido a mi esposa». El rostro de Marcos palideció visiblemente. Sus ojos viajaron rápidamente de Sara a Ricardo y luego de nuevo a Sara, como si intentara resolver una ecuación imposible. «¿Tu esposa?», balbuceó, la arrogancia evaporándose de su voz. Ricardo asintió lentamente mientras tomaba la bandeja de las manos de Sara y la dejaba en una mesa cercana. Con un gesto fluido y natural, rodeó la cintura de Sara con su brazo en una clara muestra de unión y protección. «Sara y yo celebramos nuestro segundo aniversario el mes pasado», explicó Ricardo con una sonrisa tranquila. «Pensé que lo sabías, considerando que fuiste invitado a esta fiesta precisamente por la recomendación de uno de los socios de mi esposa». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Isabela, la acompañante de Marcos, dio un paso atrás, claramente incómoda con la situación. Los invitados cercanos observaban ahora, abiertamente, captando cada detalle del drama que se desarrollaba. Marcos intentó recuperar la compostura, pero el daño estaba hecho. Su rostro, antes iluminado por la crueldad, ahora mostraba una mezcla de confusión y miedo. No era para menos. Ricardo Méndez no solo era el anfitrión de la fiesta, sino uno de los empresarios más influyentes del país, el mismo hombre con quien planeaba firmar un contrato multimillonario la próxima semana. «Ricardo no tenía idea», comenzó Marcos, su voz desprovista de la arrogancia anterior. «Sara nunca mencionó». «No veo por qué debería haberlo hecho», interrumpió Ricardo, su tono amable contrastando con la dureza de su mirada. «Especialmente considerando cómo terminó su matrimonio». Sara observaba la escena con una mezcla de emociones. La humillación inicial había dado paso a una extraña sensación de liberación. Durante años, Marcos había proyectado una imagen de poder absoluto sobre ella, haciéndola sentir pequeña e insignificante. Verlo, ahora desconcertado y vulnerable, era como cerrar finalmente un doloroso capítulo. «Marcos y yo tenemos historia», dijo Sara finalmente, su voz firme y clara.
Una historia que preferí dejar atrás cuando comenzamos nuestra relación, Ricardo. Ricardo asintió comprensivamente. Conocía lo suficiente sobre el pasado de Sara para entender la magnitud del daño que Marcos había causado. Noches enteras la había consolado cuando las pesadillas de su matrimonio abusivo la despertaban. Días enteros. Había trabajado junto a ella para reconstruir la confianza que Marcos había destruido sistemáticamente. Señor Teixeira, Ricardo volvió a dirigirse a Marcos, esta vez sin rastro de cordialidad en su voz. Creo que sería mejor que usted y su acompañante se retiraran de mi casa. Las miradas de todos los presentes se clavaron en Marcos, que parecía haber encogido varios centímetros. El poder y la arrogancia que había exhibido minutos antes se habían esfumado completamente. Ricardo, sobre el contrato de la próxima semana, intentó Marcos, su voz teñida de desesperación. Me temo que habrá cambios en nuestros planes de negocio, respondió Ricardo con calma profesional. Mi asistente se pondrá en contacto con su oficina para informarle que no seguiremos adelante con la fusión. Isabela, visiblemente avergonzada, tiró suavemente del brazo de Marcos. Deberíamos irnos, susurró, evitando la mirada de Sara, pero Marcos parecía clavado al suelo, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Todo su plan cuidadosamente elaborado para expandir su empresa a través de la fusión con el Imperio Méndez se desmoronaba frente a sus ojos. No puedes cancelar el contrato por algo personal, protestó débilmente. Eso es poco profesional. Ricardo sonrió levemente. Al contrario, señor Teixeira, si hay algo que he aprendido en mis años de negocio, es que la integridad personal y el respeto son fundamentales para cualquier relación profesional duradera. Y usted acaba de demostrar que carece de ambos. Con un gesto discreto, Ricardo hizo una señal a dos miembros del personal de seguridad que se materializaron silenciosamente junto a Marcos e Isabela. Por favor, acompañen al señor Teixeira y a su invitada a la salida, indicó con voz tranquila pero autoritaria. Mientras Marcos era escoltado fuera, sus ojos no se apartaron de Sara. En ellos ya no había arrogancia ni crueldad, sino una mezcla de incredulidad y, quizás, un destello de arrepentimiento tardío. El murmullo de conversaciones llenó el salón tan pronto como Marcos e Isabela desaparecieron por la puerta principal. Sara sentía las miradas curiosas de los invitados, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía vergüenza ni humillación. La mano de Ricardo, firme pero gentil en su espalda, le transmitía una seguridad que había tardado años en recuperar. ¿Estás bien?, preguntó él en voz baja, sus ojos estudiando cada matiz de su expresión. Sara asintió lentamente. Sorprendentemente sí, respondió con una pequeña sonrisa. Aunque creo que acabo de perder mi trabajo como camarera. Ricardo soltó una suave risa. Tengo la impresión de que tu jefa entenderá las circunstancias, dijo haciendo un gesto hacia Lucía, la coordinadora del evento, que observaba la escena con evidente curiosidad. Además, me parece que la anfitriona debería estar disfrutando de su propia fiesta, no sirviendo bebidas. Sara alzó una ceja. ¿La anfitriona? Creí que habíamos acordado que mantendría mi independencia. ¿Y la mantienes?, respondió Ricardo con sinceridad. Pero esta noche, ¿me concederías el honor de tenerte a mi lado como mi esposa, no como mi empleada? Había tanta honestidad y respeto en aquella petición que Sara sintió cómo se deshacía el nudo que se había formado en su pecho desde que vio a Marcos. Este hombre, a diferencia de su exmarido, nunca había intentado poseerla o controlarla. La había amado con una libertad que le permitía ser ella misma. «Será un honor, señor Méndez», respondió con una sonrisa genuina, entrelazando sus dedos con los de él. Ricardo se volvió hacia Lucía, que se había acercado discretamente. «Lucía, Sara no continuará trabajando esta noche», informó con amabilidad. «Espero que esto no cause inconvenientes en tu organización». La coordinadora, que había presenciado toda la escena, asintió rápidamente. «Por supuesto que no, señor Méndez. De hecho», añadió con una sonrisa cómplice, «creo que todos estaremos encantados de ver a Sara disfrutando de la fiesta como se merece».
Mientras se alejaban, Sara no pudo evitar recordar cómo había conocido a Ricardo. Después de su destructivo matrimonio con Marcos y el posterior divorcio que la dejó prácticamente en la ruina, había comenzado a trabajar en una pequeña cafetería. Ricardo Méndez, conocido por su gusto por el café artesanal, se había convertido en cliente habitual. Durante semanas, sus interacciones se limitaron a breves intercambios sobre el café y el clima, hasta que un día Sara encontró el valor para dibujar un elaborado diseño en la espuma de su latte, un pequeño barco navegando sobre olas turbulentas hacia un sol naciente. ¿Qué significa?, había preguntado Ricardo, genuinamente intrigado. Que incluso después de la tormenta más violenta, siempre hay un nuevo amanecer, había respondido ella, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. Aquella simple conversación se convirtió en la primera de muchas. Ricardo nunca preguntó directamente sobre su pasado, pero con el tiempo, Sara encontró en él un confidente que escuchaba sin juzgar y apoyaba sin imponer. Cuando finalmente le contó toda la verdad sobre Marcos y los años de abuso psicológico, Ricardo no mostró lástima, sino un profundo respeto por su fortaleza. Ahora, mientras recorrían el salón del brazo, Sara sentía las miradas curiosas de los invitados. Para muchos, era la primera vez que veían a la esposa del poderoso Ricardo Méndez, un hombre conocido por su extrema privacidad. «Eres consciente de que mañana seremos el centro de todos los chismes de la alta sociedad, ¿verdad?», murmuró Sara con una mezcla de diversión y nerviosismo. Ricardo sonrió, apretando suavemente su mano. «Dejemos que hablen. A veces, los mejores negocios nacen de una buena historia». La orquesta comenzó a tocar un vals suave, y las parejas se deslizaron hacia la pista de baile central. Ricardo se detuvo y se volvió hacia Sara con una reverencia elegante. «¿Me concederías este baile?», preguntó, extendiendo su mano. Sara vaciló un instante. Hacía años que no bailaba en público, no desde aquella fatídica fiesta de aniversario donde Marcos la había humillado frente a todos sus amigos por no saber moverse con elegancia. «No estoy segura», comenzó, pero algo en la mirada de Ricardo la detuvo. No había expectativas en sus ojos, ni juicio, solo un deseo genuino de compartir ese momento con ella. «Solo nosotros dos», dijo él suavemente, «como cuando bailamos en la cocina con pijama y calcetines». Sara no pudo evitar sonreír ante el recuerdo. Tomó su mano y dejó que la guiara hacia el centro del salón. Los invitados abrieron paso, observándolos con evidente curiosidad. Ricardo la tomó por la cintura con delicadeza y comenzaron a moverse al ritmo de la música. Al principio, Sara sentía su cuerpo tenso, demasiado consciente de las miradas, pero con cada giro, con cada paso perfectamente sincronizado, comenzó a relajarse. Ricardo la guiaba con una seguridad tranquila, adaptándose a sus movimientos en lugar de forzarla a seguir los suyos. «¿Sabes?», murmuró Ricardo cerca de su oído. «La primera vez que te vi en aquella cafetería, supe que había algo especial en ti. No era solo tu belleza, era esa dignidad silenciosa, esa forma de moverte como si llevaras una corona invisible». Sara lo miró sorprendida por la confesión. «Yo estaba sirviendo café con un uniforme barato y el pelo recogido en una coleta desordenada», respondió con una pequeña risa incrédula. «Y aún así, te movías con más elegancia que cualquiera de las personas». «En este salón», afirmó Ricardo con absoluta convicción, «incluido yo». Mientras giraban por la pista, Sara comenzó a sentir una extraña sensación de déjà vu, pero no era el recuerdo amargo de los bailes con Marcos lo que acudía a su mente. Era algo más antiguo, más puro. Su padre, un profesor de música con manos ásperas por el trabajo y ojos amables, enseñándole a bailar cuando tenía 7 años, colocando sus pequeños pies sobre los suyos y girando por la modesta sala de estar, mientras su madre los observaba sonriendo. «Baila siempre como si la música estuviera dentro de ti, Sara», le había dicho su padre. «No como si estuvieras siguiéndola, sino como si tú y la música fueran uno solo». Ahora, décadas después, y en un contexto completamente diferente, Sara recordó aquellas palabras. Cerró los ojos y dejó que la música fluyera a través de ella. Sus movimientos
se volvieron más fluidos, más naturales. Ricardo, percibiendo el cambio, adaptó su guía, permitiéndole más libertad. Los invitados comenzaron a apartarse para observarlos mejor. Había algo magnético en la forma en que se movían juntos, una armonía que iba más allá de la técnica perfecta. Era la danza de dos almas que habían encontrado su equilibrio perfecto. Cuando la música llegó a su fin, un espontáneo aplauso llenó el salón. Sara abrió los ojos, sorprendida por la reacción. Varias mujeres la miraban con una mezcla de admiración y curiosidad, mientras que algunos de los hombres asentían respetuosamente hacia Ricardo. «Creo que acaban de aceptarte oficialmente en su exclusivo círculo», comentó Ricardo con una sonrisa mientras la guiaba fuera de la pista. Sara negó con la cabeza. «No necesito su aceptación», respondió con serenidad. «Me basta con la mía propia». Ricardo la miró con orgullo silencioso. Esta era la mujer que había aprendido a amar, una que había reconstruido su valor desde las cenizas de un matrimonio destructivo. Al otro lado del salón, Lucía se acercó a ellos con 2 copas de champán. «Señora Méndez», dijo utilizando por primera vez el título con genuino respeto. «Ha sido un honor tenerla en nuestro equipo estas semanas, aunque ahora entiendo por qué nunca mencionó su posición». Sara tomó la copa con una sonrisa agradecida. «Me gusta ganarme las cosas por mí misma, Lucía. Siempre ha sido así». La coordinadora asintió, comprensiva. «Por cierto», añadió en voz baja, «varios invitados han grabado lo ocurrido con el señor Teixeira. Ya está circulando en redes sociales». Ricardo y Sara intercambiaron una mirada. La privacidad siempre había sido fundamental para ambos, pero quizás, solo por esta vez, la exposición pública tendría un propósito mayor. A la mañana siguiente, Sara despertó con el suave tintineo de porcelana. Abrió los ojos para encontrar a Ricardo entrando en la habitación con una bandeja de desayuno casero. «Buenos días, bella durmiente», dijo él con una sonrisa, colocando la bandeja sobre la mesita de noche. «Pensé que después de anoche merecía ser mimada un poco». Sara se incorporó agradecida por el gesto. La fiesta había terminado tarde, y ambos habían caído rendidos sin apenas hablar de lo sucedido con Marcos. «¿Qué hora es?», preguntó, tomando la taza de café que Ricardo le ofrecía. «Casi mediodía», respondió él sentándose al borde de la cama. «No te preocupes, cancelé todas mis reuniones de hoy». Sara lo miró con sorpresa. Ricardo nunca cancelaba reuniones, ni siquiera cuando había estado enfermo con gripe el invierno anterior. «¿Por qué harías eso?». Ricardo tomó su mano libre entre las suyas, su expresión tornándose seria. «Sara, lo que pasó anoche», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Quiero que sepas que no interferí antes porque respeto tu independencia, pero cuando vi cómo te trataba ese hombre, se detuvo incapaz de encontrar las palabras adecuadas». Sara apretó su mano. «Lo sé», dijo suavemente, «y te lo agradezco, tanto por respetar mi espacio como por estar ahí cuando lo necesité». Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras desayunaban. Era uno de los aspectos que Sara más valoraba de su relación, la capacidad de estar juntos sin necesidad de llenar cada momento con palabras. Finalmente, Ricardo sacó su tablet y se la pasó a Sara. «Creo que deberías ver esto», dijo con expresión neutra. En la pantalla aparecía un video tomado claramente con un teléfono móvil durante la fiesta. Mostraba el momento exacto en que Marcos la humillaba y la posterior intervención de Ricardo. Los comentarios bajo el video superaban los 50.000, la mayoría expresando indignación hacia Marcos y admiración hacia Ricardo y Sara. Pero lo que realmente captó la atención de Sara fue el titular del artículo que acompañaba al video. «Empresario multimillonario defiende a su esposa del abuso público de su exmarido. Una lección sobre respeto y dignidad». «Esto se ha vuelto viral», murmuró Sara, sintiendo una mezcla de incredulidad y vergüenza. «Todo el mundo lo está viendo». Ricardo asintió lentamente. «Lo sé. Mi equipo de relaciones públicas está recibiendo llamadas desde esta mañana. Varios medios quieren entrevistas y las acciones de la empresa de Marcos han caído un 15% en las primeras horas de mercado». Sara dejó la tablet a un lado
procesando la información. Durante años había mantenido en privado el abuso psicológico que había sufrido durante su matrimonio con Marcos. Solo Ricardo y su terapeuta conocían la verdadera magnitud del daño. «No sé cómo sentirme al respecto», confesó. «Finalmente, por un lado hay cierta justicia poética en que todos vean quién es realmente, pero por otro, temes que esto te exponga de una manera que siempre has evitado», completó Ricardo, comprendiendo perfectamente su dilema. Sara asintió. «Exactamente». Ricardo tomó nuevamente la tablet y deslizó el dedo por la pantalla, mostrándole otro artículo. «Esto apareció hace una hora», dijo. «Creo que deberías leerlo». El titular era diferente. «La historia no contada. Sarah Martins, de 1900. Víctima a símbolo de resiliencia». El artículo, escrito por una conocida periodista especializada en temas de violencia de género, presentaba una investigación sobre el patrón de comportamiento abusivo de Marcos a lo largo de los años. Incluía testimonios anónimos de ex empleadas e incluso una breve declaración de Isabela, disculpándose públicamente con Sara y confirmando que había terminado su relación con Marcos tras presenciar su comportamiento. «¿Cómo consiguieron todo esto en tan poco tiempo?», preguntó Sara, asombrada por la profundidad del reportaje. Ricardo desvió la mirada, ligeramente incómodo. «El artículo menciona que ha sido una investigación en curso durante meses», respondió. «Aparentemente, Marcos ha dejado un rastro de comportamientos similares a lo largo de los años, pero había algo en su tono que alertó a Sara. Lo conocía demasiado bien». «Ricardo», dijo firmemente, «¿qué no me estás diciendo?». Él suspiró, finalmente encontrando sus ojos. «Hace aproximadamente un año contraté a un investigador privado para documentar el comportamiento de Marcos», confesó. «No con la intención de usarlo, sino como seguro, supongo, por si alguna vez intentaba hacerte daño nuevamente». Sara se quedó momentáneamente sin palabras. En cualquier otra circunstancia, quizás se habría sentido traicionada por esta intromisión en su pasado, pero conocía a Ricardo lo suficiente para entender que no lo había hecho por control o poder, sino por protección. «¿Le diste esa información a la periodista?», preguntó finalmente. Ricardo negó con la cabeza. «No directamente, pero cuando vi que el video se estaba volviendo viral, contacté con mi abogado. Él sugirió que podría ser el momento adecuado para que esa información viera la luz, siempre y cuando tú estuvieras de acuerdo». Sara procesó la información en silencio. Parte de su proceso de sanación había sido aceptar que nunca obtendría justicia por lo que Marcos le había hecho. Había aprendido a encontrar paz en su nueva vida, en la relación saludable que había construido con Ricardo. Pero ahora, la posibilidad de que Marcos enfrentara consecuencias reales por sus acciones estaba frente a ella. «¿Qué quieres hacer, Sara?», preguntó Ricardo suavemente. «Si quieres que esto desaparezca, haré lo que esté en mi mano para que así sea. Si quieres seguir adelante, te apoyaré en cada paso». Sara tomó una respiración profunda. «Quiero la verdad», respondió con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «No solo por mí, sino por todas las mujeres que han sufrido y sufrirán si nadie detiene a hombres como él». Ricardo asintió, un brillo de orgullo en sus ojos. «Entonces, la verdad será». Los días siguientes transcurrieron como un torbellino mediático. El video de la confrontación había alcanzado millones de visualizaciones, desencadenando un debate nacional sobre el abuso psicológico en relaciones de poder desigual. Marcos, inicialmente confiado en que el escándalo pasaría rápidamente, se encontró enfrentando no solo la caída de sus acciones, sino también la deserción de importantes socios comerciales que no querían ver sus marcas asociadas con su imagen deteriorada. Sara, por su parte, había decidido romper su silencio. Tras una larga conversación con su terapeuta y con el apoyo incondicional de Ricardo, aceptó dar una única entrevista a la periodista que había publicado el artículo inicial. La condición, que la conversación se centrara no en victimizar, sino en educar sobre los patrones del abuso psicológico y emocional. La mañana de la entrevista,
Sara se encontraba en su vestidor, intentando decidir qué ponerse. Una pila de elegantes atuendos yacía sobre la cama. Ninguno parecía adecuado para la ocasión. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Ricardo desde la puerta, observando su dilema con una mezcla de diversión y comprensión. Sara suspiró, dejando caer un vestido azul sobre la pila. «No sé qué imagen quiero proyectar», confesó. «Si me visto demasiado elegante, parecerá que estoy presumiendo. Si voy demasiado casual, podría parecer que no me tomo esto en serio». Ricardo se acercó y la abrazó por detrás, ambos mirándose en el espejo del vestidor. «¿Qué tal si solo te vistes como tú misma?», sugirió suavemente. «La mujer que se levanta cada mañana a mi lado, la que se ríe a carcajadas cuando vemos comedias malas, la que sigue trabajando, aunque no necesita el dinero, porque valora su independencia». Sara estudió su reflejo, viendo más allá de la superficie. Ricardo tenía razón. Durante cientos de años, tanto con Marcos como después del divorcio, había construido cuidadosamente su imagen para los demás. Con Marcos, intentando ser la esposa perfecta que nunca parecía suficiente. Después, construyendo una fachada de fortaleza inquebrantable que ocultaba sus heridas. Quizás era momento de simplemente ser ella misma, sin pretensiones ni máscaras. Finalmente, eligió un conjunto sencillo pero elegante. Pantalones de lino color crema, una blusa de seda en tono melocotón y un blazer estructurado. Complementó el atuendo con un delicado collar que había pertenecido a su madre, su único recuerdo tangible de la mujer que le había enseñado sobre dignidad silenciosa. La periodista, Elena Vega, la esperaba en el jardín de invierno de la mansión, un espacio luminoso y tranquilo que Sara había diseñado personalmente. Habían acordado realizar la entrevista allí, en territorio familiar, para que Sara se sintiera cómoda. «Señora Méndez, gracias por acceder a esta entrevista», comenzó Elena con profesionalismo cálido. «Antes de empezar, quiero reiterar que respetaremos los límites que ha establecido. Esto no es sobre sensacionalismo, sino sobre contar una historia importante». Sara asintió, agradecida por la consideración. «Puede llamarme Sara», respondió con una pequeña sonrisa. «Y gracias por su enfoque. Es precisamente por eso que accedí a hablar con usted». La entrevista comenzó suavemente, con preguntas sobre su vida actual y su trabajo como diseñadora de interiores, una pasión que había redescubierto tras su divorcio. Poco a poco, la conversación se dirigió hacia temas más profundos. «En su matrimonio anterior, usted era conocida como la esposa del exitoso empresario Marcos Teixeira», comentó Elena. «Sin embargo, detrás de esa imagen pública, ¿qué estaba sucediendo realmente?». Sara tomó una respiración profunda. Era la primera vez que hablaría públicamente sobre aquellos años oscuros. «Desde fuera teníamos el matrimonio perfecto», comenzó, su voz tranquila pero firme. «Eventos sociales, viajes, una hermosa casa, pero en privado vivía con el constante mensaje de que nunca era suficiente. No lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente elegante, no lo suficientemente digna». Con cada palabra, Sara sentía como si estuviera quitándose un peso que había cargado durante años. Describió cómo el abuso había comenzado de forma sutil, pequeños comentarios, críticas constructivas, hasta evolucionar en humillaciones públicas disfrazadas de bromas y un control financiero que la dejó completamente dependiente. «Lo más insidioso del abuso psicológico», explicó, «es que te hace dudar de tu propia percepción. Comienzas a preguntarte si realmente eres tan defectuosa como te hacen creer». Elena escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales, pero principalmente manteniendo un contacto visual respetuoso. «¿Hubo un momento definitivo que la llevó a decidir dejarlo?», preguntó. Sara sonrió levemente, recordando aquel día con claridad cristalina. «Fue durante una cena con amigos cercanos. Marcos había estado particularmente crítico toda la noche, señalando cada pequeño error que cometía. En un momento, derramé accidentalmente un poco de vino tinto sobre el mantel. Hizo una pausa, reviviendo la escena. La forma en que me miró, como si hubiera cometido el peor de los crímenes, dijo, delante de todos.
Esto es lo que pasa cuando te casas con alguien sin clase. Puedes vestirla con seda, pero seguirá siendo vulgar. Sara recordó el silencio incómodo que había seguido, cómo los invitados habían desviado la mirada, nadie dispuesto a defenderla. En ese momento, mientras limpiaba el vino con las manos temblorosas, tuve una revelación. Vi con total claridad que podría pasar otros 20 años intentando ser perfecta, y nunca sería suficiente para él, no porque yo fuera defectuosa, sino porque él necesitaba que lo fuera para mantener su poder sobre mí. Elena asintió comprensivamente, y sin embargo, después del divorcio, se encontró en una posición financiera vulnerable. Marcos se aseguró de ello, confirmó Sara. A pesar de haber contribuido a construir su empresa durante nuestro matrimonio, los acuerdos prenupciales y su equipo legal me dejaron prácticamente sin nada. Tuve que empezar de cero a los 32 años. ¿Cómo pasó de esa situación a encontrar no solo estabilidad, sino también una nueva relación saludable? Sara sonrió, esta vez con genuina calidez. Un paso a la vez. Comencé trabajando en esa cafetería, luego como asistente, en una empresa de diseño de interiores, redescubriendo la pasión que había abandonado por mi matrimonio. Y en cuanto a Ricardo, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Él llegó cuando ya había comenzado mi camino de sanación. Creo que esa es una parte fundamental de la historia que quiero compartir. Nadie nos rescata. Nos rescatamos a nosotros mismos y luego, si tenemos suerte, encontramos personas que caminan junto a nosotros, no por nosotros. La entrevista continuó por casi 2 horas, tocando temas como los patrones de abuso, las señales de alerta y los recursos disponibles para quienes se encontraban en situaciones similares. Cuando finalmente concluyeron, Elena apagó la grabadora con una expresión de profundo respeto. «Sara, gracias por su honestidad y valentía», dijo sinceramente. «Creo que su historia ayudará a muchas personas a reconocer patrones similares en sus propias vidas». Sara asintió, sintiendo una extraña mezcla de agotamiento y liberación. «Eso espero. Si al menos una persona encuentra el valor para reclamar su dignidad, después de escucharme, habrá valido la pena». Mientras acompañaba a Elena a la puerta, Sara vio a Ricardo esperando discretamente en el vestíbulo. No había interferido en la entrevista, respetando su espacio, pero había estado cerca por si lo necesitaba. Era uno de los innumerables pequeños gestos que definían su relación. Apoyo sin invasión, presencia sin posesión. Cuando la periodista se marchó, Ricardo se acercó a ella. «¿Cómo? ¿Te sientes?», preguntó suavemente. Sara reflexionó un momento antes de responder, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto, dijo, recostándose contra él. «Y estoy lista para escribir los siguientes con tinta nueva». Una semana después de la entrevista, el artículo y el video complementario se publicaron simultáneamente en la revista digital más influyente del país. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de comentarios, la mayoría expresando apoyo a Sara y compartiendo experiencias similares bajo el hashtag «Yo también sobreviví». Sara observaba la reacción desde la tranquilidad de su estudio de diseño, un espacio luminoso en el ático de la mansión donde había comenzado a desarrollar su propia línea de muebles. A su lado, su asistente personal, Camila, monitoreaba las respuestas con profesionalidad eficiente. «Es impresionante, Sara», comentó Camila, revisando las estadísticas en su tablet. «El artículo ha sido compartido más de 200.000 veces en las últimas 4 horas y sigue creciendo». Sara asintió, todavía procesando la magnitud de la respuesta. «¿Alguna noticia sobre Marcos?», preguntó intentando mantener un tono neutral. Camila deslizó el dedo por la pantalla, localizando la información. Su oficina de prensa emitió un comunicado bastante genérico, negando cualquier comportamiento inapropiado y sugiriendo que tus declaraciones están motivadas por... Dudó un momento. «Resentimiento financiero». Sara soltó una pequeña risa sin humor. «Predecible», murmuró. «¿Algo más?».
3 de sus principales socios han anunciado que están revisando sus relaciones comerciales con él. Y Camila hizo una pausa con una pequeña sonrisa. Isabela Rodríguez ha publicado su propia declaración confirmando tu versión y añadiendo que experimentó comportamientos similares durante su breve relación con él. Esto último sorprendió genuinamente a Sara. No esperaba que la joven modelo tuviera el valor de enfrentarse públicamente a Marcos. Envíale un mensaje privado a Isabela, indicó a Camila. Solo agradécele su valentía, sin presiones ni expectativas. El teléfono de Sara vibró con una llamada entrante. Era Ricardo. ¿Has visto las noticias?, preguntó él sin preámbulos cuando ella contestó. Estoy poniéndome al día ahora mismo, respondió Sara. Es abrumador. Hay algo más que deberías saber, continuó Ricardo, su tono inusualmente serio. Acabo de recibir una llamada de Carmen Ortiz. Sara se tensó al escuchar ese nombre. Carmen había sido su mejor amiga durante su matrimonio con Marcos, hasta que misteriosamente se distanció poco antes del divorcio. ¿Qué quería?, preguntó con cautela. Verte, respondió Ricardo. Dice que tiene información importante que quiere compartir personalmente contigo. Algo relacionado con la noche que decidiste dejar a Marcos. Sara cerró los ojos, transportándose momentáneamente a aquella noche. Después de la humillación pública en la cena, había regresado a casa en silencio sepulcral. Marcos, aún furioso por lo que él consideraba su vergonzoso comportamiento, se había encerrado en su despacho. Sara había aprovechado para llamar a Carmen, desesperada por apoyo, pero su amiga no había respondido. Al día siguiente, con una maleta pequeña y los documentos esenciales, Sara había dejado la mansión Teixeira para siempre. ¿Le dijiste que viniera?, preguntó finalmente. Le dije que dependía enteramente de ti, respondió Ricardo. Está esperando tu decisión. Sara agradeció silenciosamente su respeto por sus límites. El antiguo Marcos habría tomado la decisión por ella, considerándola incapaz de manejar situaciones complicadas. Dile que venga esta tarde, decidió tras un momento de reflexión. A las 4, en la terraza del jardín. Después de colgar, Sara permaneció inmóvil, contemplando el horizonte a través de los amplios ventanales de su estudio. Parte de su proceso de sanación había sido aceptar que algunas preguntas nunca tendrían respuesta. ¿Por qué Carmen la había abandonado en su momento más vulnerable? ¿Qué secretos ocultaba aquella noche final? Ahora, inesperadamente, esas respuestas podrían estar al alcance de su mano. A las 4 en punto, Carmen Ortiz atravesaba el jardín hacia la terraza donde Sara la esperaba. Los años habían sido generosos con ella. Seguía siendo la mujer elegante y sofisticada que Sara recordaba, aunque algo en sus ojos parecía diferente, más cauteloso, quizás más sabio. «Sara», saludó Carmen con voz ligeramente temblorosa. «Gracias por acceder a verme». Sara asintió, indicándole que tomara asiento frente a ella. Un servicio de té esperaba sobre la mesa, dispuesto por la eficiente Camila antes de retirarse discretamente. «Has estado siguiendo las noticias, supongo», comentó Sara mientras servía el té con manos firmes. Carmen asintió, aceptando la taza con un gesto de agradecimiento. «Tu entrevista fue reveladora», respondió con cuidado. «Valiente». Se hizo un silencio incómodo. Años de amistad interrumpida pesaban entre ellas como un muro invisible. «Ricardo mencionó que querías hablar sobre la noche que dejé a Marcos», dijo finalmente Sara, yendo directamente al punto. Carmen dejó su taza sobre la mesa y buscó algo en su bolso. Extrajo un pequeño dispositivo USB que colocó cuidadosamente entre ambas. «Primero, necesito pedirte perdón», comenzó, su voz más firme ahora, «por desaparecer cuando más me necesitabas, por no explicarte, por todo». Sara mantuvo su expresión neutral esperando que continuara. «La noche de la cena, después de que Marcos te humillara», prosiguió Carmen, «él me llamó. Me pidió que fuera a vuestra casa. Dijo que estaba preocupado por ti, que temía que hicieras algo impulsivo». Carmen hizo una pausa, visiblemente incómoda con el recuerdo. «Cuando llegué, tú ya te habías encerrado en la habitación de invitados. Marcos me invitó a su despacho y me hizo una proposición.
Sara alzó las cejas, intrigada. A su pesar. Me ofreció dinero, Sara, confesó Carmen, la vergüenza evidente en su rostro. Una cantidad considerable. A cambio, quería que te convenciera de que todo era culpa tuya, que necesitabas ayuda psicológica, que sin él estarías perdida. Sara sintió como un escalofrío recorría su espalda. Aún después de todo lo vivido, la capacidad manipuladora de Marcos seguía sorprendiéndola. ¿Y aceptaste?, preguntó con voz controlada. Carmen negó vehementemente. Por supuesto que no. Me negué rotundamente. Le dije que era despreciable y que tú merecías algo mejor. Hizo una pausa respirando profundamente. Fue entonces cuando me amenazó. ¿Te amenazó?, repitió Sara, genuinamente sorprendida. Carmen asintió, señalando el dispositivo USB sobre la mesa. Marcos tenía información comprometedora sobre mi hermano, que trabajaba para una de sus empresas. Malversación de fondos. Me mostró pruebas y me dijo que si no cooperaba, mi hermano iría a prisión. Sara cerró los ojos un momento, absorbiendo la información. Recordó vagamente que el hermano de Carmen había tenido problemas financieros graves, aunque nunca había conocido los detalles. Así que te alejaste de mí para proteger a tu hermano, concluyó Sara, sin acusación en su voz. Sí, admitió Carmen, pero hice algo más esa noche. Señaló nuevamente el dispositivo USB. Grabé toda nuestra conversación, su amenaza, su plan para manipularte, todo. Pensé que algún día podría necesitarlo para protegerme o para ayudarte. Sara miró fijamente el pequeño objeto que contenía una verdad que había estado oculta durante años. ¿Por qué ahora, Carmen?, preguntó finalmente. Han pasado 3 años. Carmen sonrió tristemente. Porque mi hermano falleció hace 6 meses. Cáncer. Ya no hay nadie a quien Marcos pueda hacerle daño a través de mí. Hizo una pausa. Y porque cuando vi tu entrevista, me di cuenta de que aún podría haber justicia, aunque sea tardía. Sara extendió la mano y tomó el dispositivo, sintiendo su peso. Simbólico. ¿Lo has escuchado recientemente?, preguntó. Carmen asintió. Anoche. Sigue siendo impactante. Demuestra no solo su manipulación hacia mí, sino su plan deliberado para aislarte y quebrar tu confianza. Hizo una pausa. También menciona otros incidentes similares con otras personas cercanas a ti. Sara sintió cómo las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar. Amistades perdidas inexplicablemente, familiares que repentinamente se habían vuelto críticos con sus decisiones. ¿Qué quieres que haga con esto?, preguntó sosteniendo el USB. Es tuyo ahora, respondió Carmen simplemente. Para usarlo o destruirlo, para compartirlo o guardarlo. Es tu verdad, tu historia. Sara contempló el dispositivo durante largo rato, consciente de que contenía el poder de destruir completamente la ya dañada reputación de Marcos. ¿Era eso lo que quería? ¿Más exposición? ¿Más conflicto? Gracias por tu honestidad, Carmen, dijo finalmente, y por tu valentía al venir hoy. Carmen pareció aliviada, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. ¿Crees que algún día podrías perdonarme?, preguntó con voz pequeña, tan diferente de la mujer confiada que Sara recordaba. Sara sonrió suavemente. Ya lo he hecho, respondió con sinceridad. Todos fuimos víctimas de Marcos de diferentes maneras. Cuando Carmen se marchó, Sara permaneció en la terraza, contemplando el pequeño dispositivo entre sus dedos. Contenía una verdad poderosa, pero también la posibilidad de prolongar un conflicto que había comenzado a sanar. Ricardo la encontró allí 1 hora después, perdida en sus pensamientos, mientras observaba el atardecer. Carmen se fue hace rato, comentó sentándose a su lado. ¿Estás bien? Sara le mostró el dispositivo USB y le contó toda la historia. Ricardo escuchó atentamente sin interrumpir, su expresión cambiando desde la sorpresa inicial hasta la indignación contenida. ¿Qué piensas hacer?, preguntó cuando ella terminó su relato. Sara contempló el horizonte, donde el sol comenzaba a hundirse, pintando el cielo con tonos dorados y púrpuras. Aún no lo sé, respondió honestamente. Parte de mí quiere que todos sepan la verdad completa sobre él, pero otra parte
¿Otra parte? Animó Ricardo suavemente. Otra parte de mí se pregunta si necesito más batallas, más exposición, confesó. Si esta grabación saliera a la luz, sería el centro de otra tormenta mediática. No estoy segura de querer eso, ahora que finalmente estoy encontrando paz. Ricardo tomó su mano entre las suyas. No hay decisión correcta o incorrecta aquí, Sara, dijo con suavidad. Solo la que te permita seguir adelante con tu vida en tus propios términos. Sara apretó su mano, agradecida por su comprensión. Lo escucharé, decidió finalmente. Necesito saber exactamente qué contiene antes de decidir qué hacer con ello. Ricardo asintió, respetando su decisión como siempre lo hacía. Estaré aquí si me necesitas, prometió, para escuchar contigo o para darte espacio, lo que prefieras. Sara lo miró con una sonrisa agradecida, consciente de lo afortunada que era por haber encontrado a alguien que entendía la diferencia entre apoyo y control. Juntos, decidió. Quiero que lo escuchemos juntos. El despacho de Ricardo, con sus paredes insonorizadas y su ambiente sereno, parecía el lugar adecuado para escuchar la grabación. Sara conectó el dispositivo USB a la computadora mientras Ricardo cerraba la puerta, asegurándose de que nadie les interrumpiera. ¿Lista?, preguntó él. Suavemente, sentándose a su lado, Sara asintió, aunque un nudo de ansiedad se había formado en su estómago. Presionó play y la habitación se llenó con las voces del pasado. «No entiendo qué quieres de mí, Marcos». La voz de Carmen sonaba confusa, ligeramente defensiva. «Es muy simple, querida Carmen». La voz de Marcos, suave y persuasiva, provocó en Sara un escalofrío involuntario. Sara está pasando por una crisis. Sus episodios emocionales están afectando nuestro matrimonio y mis negocios. Necesito que la ayudes a entender que necesita ayuda profesional. Episodios emocionales. La humillaste públicamente, Marcos. Cualquier persona reaccionaría mal a eso. Una risa condescendiente de Marcos. Ese es precisamente el problema. Todos la tratan como si fuera una persona normal, capaz de manejar críticas constructivas. Pero tú y yo sabemos que siempre ha sido frágil. No estoy de acuerdo. Sara es una de las personas más fuertes que conozco. Entonces, explícame por qué está encerrada llorando en vez de aquí, disculpándose por avergonzarme frente a mis socios. Un silencio tenso. ¿Avergonzarte? Ella solo derramó accidentalmente un poco de vino. Un accidente que me costará un contrato de 7 figuras, Carmen. Roberto estaba evaluando mi estabilidad personal antes de firmar. ¿Cómo crees que se ve que mi propia esposa no pueda comportarse adecuadamente en una simple cena? Creo que estás exagerando. Y lo que me pides, no puedo hacerlo. Sara es mi amiga. El sonido de hielos tintineando en un vaso. Te compensaré generosamente, por supuesto. Digamos, 100.000, una bonita suma para tu nueva galería. La indignación en la voz de Carmen era palpable. No estoy vendiendo a mi amiga por dinero, Marcos. Es despreciable que siquiera lo sugieras. ¡Qué noble! Pero me pregunto si mantendrías esa nobleza si supieras que tengo pruebas de que tu querido hermano ha estado desviando fondos de mi subsidiaria durante los últimos 6 meses. El shock en la voz de Carmen era inconfundible. ¿Qué? Eso no es posible. Felipe no haría algo así. Tengo los documentos que prueban lo contrario. Transferencias, firmas falsificadas, todo. Suficiente para enviarlo a prisión por una larga temporada. Estás mintiendo. Esto es manipulación. ¿Quieres ver las pruebas? Las tengo justo aquí. Un silencio, presumiblemente mientras Carmen examinaba los documentos. Esto no puede ser cierto. Su voz sonaba quebrada. Oh, pero lo es. Y ahora tienes una elección simple, Carmen. Ayúdame con Sara. Convéncela de que necesita tratamiento psiquiátrico, que sin mí está perdida. Y estos documentos desaparecen. O mantén tu noble amistad y veré cómo tu hermano es procesado por fraude. Otro silencio más largo esta vez. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Creí que éramos amigos. Una risa fría de Marcos. Somos amigos, Carmen. Los amigos se ayudan mutuamente. Ahora mismo necesito tu ayuda con mi esposa. ¿Y si me niego?
Entonces haré lo que cualquier ciudadano responsable haría, entregar evidencia de un delito a las autoridades. Y no será solo tu hermano quien sufra las consecuencias. Tú también perderás tu reputación. ¿Quién querrá hacer negocios con la hermana de un delincuente convicto? La grabación continuó, revelando con dolorosa claridad cómo Marcos había manipulado sistemáticamente el círculo social de Sara, aislándola gradualmente de cualquiera que pudiera ofrecerle apoyo o perspectiva. Mencionaba a otras personas, el primo de Sara al que había ofrecido un trabajo en el extranjero para alejarlo, la antigua socia de negocios a quien había amenazado con una demanda fabricada, incluso el primer terapeuta de Sara, a quien había pagado para que reforzara sus narrativas manipuladoras. Cuando la grabación finalmente terminó, el despacho quedó sumido en un silencio pesado. Sara se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración y exhaló lentamente. A su lado, Ricardo permanecía inmóvil, su expresión una mezcla de horror e indignación contenida. Sara comenzó, pero ella levantó una mano, necesitando un momento para procesar lo que acababa de escuchar. Todos estos años había asumido que las pérdidas en su vida social habían sido consecuencias naturales del divorcio, gente tomando partido o simplemente distanciándose del drama. Nunca había imaginado la extensión de la manipulación deliberada de Marcos, la red de mentiras y coerción que había tejido a su alrededor. Fue más calculado de lo que pensaba, dijo finalmente, su voz extrañamente calmada. Más metódico. Ricardo tomó su mano con gentileza. Lo que hizo es criminal, Sara. Coerción, chantaje, manipulación psicológica sistemática. Sara asintió lentamente. Lo sé, y ahora tengo pruebas. Se quedaron en silencio un momento más, ambos contemplando las implicaciones de lo que acababan de escuchar. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente Ricardo, como siempre dejando la decisión en sus manos. Sara miró fijamente la pantalla de la computadora, donde el archivo de audio esperaba como un arma cargada. Podría enviarlo a la periodista que había publicado su entrevista. Podría entregarlo a un abogado y presentar cargos. Podría usarlo para destruir completamente lo que quedaba de la reputación y la carrera de Marcos. Necesito tiempo para pensar, respondió finalmente. Esta no es una decisión que deba tomar en caliente. Ricardo asintió, comprendiendo. Todo el tiempo que necesites, aseguró. No hay prisa. Pero mientras salían del despacho, el teléfono de Sara vibró con una notificación. Era un mensaje de Camila, su asistente, con un enlace a un comunicado de prensa recién publicado. Marcos Teixeira anunciaba una conferencia de prensa para el día siguiente, donde prometía aclarar malentendidos y presentar su versión de los hechos respecto a las acusaciones de Sara. Ricardo leyó el mensaje por encima del hombro de Sara y frunció el ceño. «Está contraatacando», comentó. «Intentará desacreditarte». Sara asintió, no del todo sorprendida. Era el patrón típico de Marcos. Cuando se sentía acorralado, pasaba a la ofensiva. «Acabo de tomar mi decisión», dijo con renovada determinación. «Llama a Elena Vega. Quiero que tenga esta grabación antes de su conferencia de prensa». «¿Estás segura?», preguntó Ricardo, estudiando su expresión. «Completamente», respondió Sara. «No se trata solo de mí ahora. Si pudo hacerme esto a mí y a Carmen y a quién sabe cuántas personas más, necesita ser detenido». Ricardo asintió respetando su decisión. «La llamaré inmediatamente». Mientras Ricardo hacía la llamada, Sara se acercó a la ventana del pasillo, contemplando el jardín bañado por la luz dorada del atardecer. Por primera vez desde que había dejado a Marcos, no sentía miedo al enfrentarse a él, solo una determinación tranquila de que la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente saldría a la luz. La mañana de la conferencia de prensa amaneció con un cielo sorprendentemente despejado. Sara observaba las noticias en la tablet mientras desayunaba, consciente de que en pocas horas el panorama mediático cambiaría drásticamente. Elena Vega había trabajado toda la noche con su equipo, analizando la grabación, verificando su autenticidad y preparando un artículo que se publicaría exactamente a la misma hora que la conferencia de prensa de Marcos. La estrategia era simple pero efectiva.
Mientras él intentaba controlar la narrativa en vivo, la verdad completa estaría simultáneamente disponible para todos. Los preparativos están listos, informó Ricardo, entrando en la cocina con su teléfono en mano. Elena confirmó que el artículo se publicará a las 11:00 en punto, justo cuando Marcos comience a hablar. Sara asintió, tomando un sorbo de su té. ¿Crees que sabe lo que viene?, preguntó, más por curiosidad que por preocupación. Ricardo negó con la cabeza. Carmen ha mantenido silencio absoluto, y el equipo de Elena ha sido extremadamente discreto. Por lo que sabemos, él espera simplemente desacreditarte con su versión elaborada de los hechos. Sara sonrió levemente, sin alegría. Siempre fue bueno construyendo narrativas convincentes, comentó. Es parte de su encanto. Ricardo se sentó frente a ella, estudiando su expresión. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Sara consideró la pregunta con honestidad. Extrañamente en paz, respondió después de un momento, como si finalmente estuviera cerrando un capítulo que ha permanecido abierto demasiado tiempo. Ricardo asintió comprensivamente. ¿Quieres ver la conferencia?, Sara negó con la cabeza. No necesito escuchar más mentiras. Prefiero esperar los resultados. En ese momento, el teléfono de Sara vibró con una llamada entrante. Miró la pantalla y sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. «Es Isabela», dijo mostrando la pantalla a Ricardo. Él alzó las cejas, igualmente sorprendido. «¿Vas a contestar?». Sara dudó solo un instante antes de deslizar el dedo por la pantalla. «Isabela», saludó con tono neutral. «¡Qué sorpresa!». La voz al otro lado sonaba tensa, nerviosa. «Sara, perdona que te llame así, pero necesitaba hablarte antes de...». Hizo una pausa. «Marcos me ha pedido que lo acompañe en su conferencia de prensa hoy». Sara se tensó involuntariamente. «¿Y qué has decidido?», preguntó con cuidado. «Me negué, por supuesto», respondió Isabela con firmeza inesperada. «Pero hay algo que deberías saber. Marcos tiene intención de presentar algunas pruebas contra ti». «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó Sara, haciendo una seña a Ricardo, que inmediatamente se acercó para escuchar. «Mensajes, correos electrónicos editados para hacerte parecer inestable», explicó Isabela. «Y algo sobre testimonios de antiguos empleados tuyos afirmando que eras difícil». Sara cerró los ojos brevemente. Clásico Marcos, manipulando evidencia y personas para construir su narrativa. «¿Por qué me cuentas esto, Isabela?», preguntó directamente. Un breve silencio al otro lado de la línea. «Porque sé lo que se siente ser manipulada por él», respondió finalmente con voz más baja. «Porque vi cómo te trató en esa fiesta y no dije nada. Y porque, aunque sea tarde, quiero hacer lo correcto». Sara intercambió una mirada con Ricardo, que asintió levemente. «Isabela, hay algo que deberías saber», dijo Sara. «En aproximadamente 3 horas, cuando Marcos comience su conferencia de prensa, se publicará un artículo con pruebas irrefutables de sus manipulaciones y chantajes, incluida una grabación donde se le escucha claramente amenazando a una antigua amiga mía». «Oh, Dios», murmuró Isabela. «Él no tiene idea, ¿verdad?». «No, y preferiría que siguiera así hasta el momento». «Por supuesto», aseguró Isabela rápidamente. «No diré nada. Solo quería advertirte y, pedirte perdón por mi parte en todo esto». La sinceridad en su voz era innegable. «No tienes nada por lo que disculparte», respondió Sara con gentileza. «También fuiste una víctima en esto». Después de colgar, Sara permaneció pensativa, contemplando su taza de té ahora frío. «Es más joven de lo que yo era cuando lo conocí», comentó finalmente. «Me alegra que haya visto su verdadera naturaleza antes». Ricardo tomó su mano por encima de la mesa. «Eso es gracias a ti, Sara. Tu valentía al hablar ha creado un espacio para que otras también lo hagan». Sara asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Vamos a trabajar», decidió, levantándose de la mesa. «No quiero pasar toda la mañana anticipando lo que sucederá». Se dirigieron a sus respectivas oficinas, Ricardo a una videoconferencia con inversores internacionales y Sara a su estudio de diseño, donde trabajaba en su nueva colección.
Sumergirse en el trabajo siempre había sido su forma más efectiva de manejar la ansiedad. Las horas pasaron con sorprendente rapidez. Cuando el reloj marcó las 11:00, Sara estaba tan concentrada en los bocetos de un nuevo diseño que casi olvidó la conferencia de prensa. Fue el sonido de su teléfono, vibrando insistentemente con múltiples notificaciones, lo que la devolvió a la realidad. El primero era un mensaje de Elena Vega. Artículo publicado. La grabación está causando conmoción. Prepárate para una oleada mediática. Seguían decenas de notificaciones de redes sociales, mensajes de conocidos, incluso llamadas perdidas de números que no reconocía. Claramente, la bomba había estallado. Con dedos ligeramente temblorosos, Sara abrió el navegador en su tablet y buscó noticias sobre Marcos Teixeira. Los titulares aparecieron instantáneamente. Última hora. Empresario Marcos Teixeira abandona conferencia de prensa tras publicación de grabación comprometedora. Escándalo Teixeira. Grabación revela chantaje y manipulación sistemática. Acciones de Grupo Teixeira caen 28% tras revelaciones de conducta empresarial cuestionable. Sara desplazó la pantalla, asimilando el impacto inmediato de la revelación. Varios videos mostraban a Marcos abandonando precipitadamente el escenario de la conferencia de prensa, ignorando las preguntas de los periodistas mientras su equipo de seguridad intentaba crear un cordón protector a su alrededor. En ese momento, Ricardo entró en el estudio, su expresión una mezcla de asombro y vindicación. «Es un caos absoluto», informó mostrándole su propio teléfono. «La grabación se ha vuelto viral. Los medios financieros están especulando sobre el futuro de sus empresas y al menos 3 de sus socios principales han emitido comunicados distanciándose de él». Sara asintió lentamente, procesando la información. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ricardo estudiando su reacción. Sara reflexionó un momento antes de responder. «No siento la satisfacción que esperaba», admitió. «Solo alivio, como si finalmente pudiera respirar completamente después de años conteniendo el aliento». Ricardo se sentó junto a ella, tomando suavemente sus manos. «No se trata de venganza, Sara, se trata de verdad, y la verdad finalmente está saliendo a la luz». Sara asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. «Elena quiere una entrevista de seguimiento», comentó mostrándole otro mensaje, «para hablar sobre el impacto de las revelaciones». «¿Qué piensas hacer?». Sara contempló los bocetos sobre su mesa de trabajo, diseños que representaban su futuro, su creatividad, su verdadero ser más allá de la sombra de Marcos. «Creo que es hora de mirar hacia adelante, no hacia atrás», decidió. «Le diré que agradezco la oportunidad, pero que prefiero centrarme en mi trabajo y en construir algo nuevo». Ricardo sonrió, un brillo de orgullo en sus ojos. «Me parece una decisión sabia». El teléfono de Sara volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Carmen. «Acabo de ver las noticias. Gracias por tu valentía. Cuando estés lista, me encantaría tomar ese café que dejamos pendiente hace 3 años». Sara sonrió, sintiendo cómo otro fragmento de su pasado comenzaba a sanar. Respondió con un simple «me encantaría» antes de dejar el teléfono a un lado. «¿Sabes qué me gustaría hacer?». «¿Ahora?», preguntó a Ricardo. «¿Qué?». «Dar un paseo por el jardín, disfrutar del sol, sentir que la vida continúa más allá de todo esto». Ricardo se levantó y le ofreció su mano. «Me parece una idea perfecta». Mientras caminaban juntos bajo el sol de media mañana, Sara sentía como un peso que había cargado durante años finalmente se desvanecía. La verdad había salido a la luz, y con ella llegaba la verdadera libertad para seguir adelante. Los días siguientes transcurrieron como un torbellino mediático. La grabación de Marcos había desencadenado una avalancha de consecuencias que nadie, ni siquiera Sara, había anticipado completamente. Las acciones de sus empresas continuaron en caída libre, obligando a la junta directiva a convocar una reunión de emergencia donde, según informaron los medios, se debatía su permanencia como CEO. Varios contratos importantes fueron cancelados o puestos en espera, y circulaban rumores de que algunos de sus socios internacionales consideraban acciones legales por daños a su reputación.
Pero lo más sorprendente fueron las nuevas voces que comenzaron a surgir. Ex empleados, antiguos socios e incluso otra exnovia de Marcos compartieron experiencias similares de manipulación, control y abuso psicológico. Lo que había comenzado como la historia personal de Sara se había convertido en un caso de estudio sobre abuso de poder en las relaciones personales y profesionales. Sara observaba todo esto desde la distancia, habiendo decidido conscientemente no alimentar el ciclo mediático. Había rechazado todas las solicitudes de entrevistas, excepto un breve comunicado agradeciendo el apoyo recibido y pidiendo respeto a su privacidad. En cambio, se había sumergido en su trabajo. Los diseños para su nueva colección de muebles avanzaban a buen ritmo, y Ricardo había sugerido la posibilidad de abrir un pequeño estudio tienda en el centro de la ciudad, un espacio donde Sara pudiera exhibir y vender sus creaciones bajo su propio nombre. Era una tarde tranquila de viernes, cuando Ricardo regresó a casa con una expresión inusualmente seria. ¿Ha pasado algo?, preguntó Sara, reconociendo inmediatamente los signos de preocupación en su rostro. Ricardo dejó su maletín y se sentó junto a ella en el sofá del salón. «Acabo de recibir una llamada de Javier Morales», dijo mencionando a su abogado de confianza. «Marcos ha solicitado una reunión privada. Contigo». Sara se tensó visiblemente. «¿Conmigo? ¿Por qué?». Ricardo negó con la cabeza. «No lo especificó. Solo dijo que era importante y que prefería que fuera en persona, no a través de abogados». Sara se levantó, caminando hacia la ventana mientras procesaba la información. La idea de estar en la misma habitación que Marcos después de todo lo ocurrido le provocaba una mezcla de ansiedad y repulsión. «No tengo nada que hablar con él», dijo finalmente. «Todo lo que necesitaba decir está en esa grabación y en mi entrevista». Ricardo asintió, respetando su decisión. «Se lo comunicaré a Javier», respondió. Aunque se detuvo, claramente dudando si continuar. «¿Aunque?», presionó Sara volviéndose hacia él. «Marcos mencionó que tiene información sobre algo que te pertenece», continuó Ricardo con cautela. «Algo que, según él, te fue injustamente arrebatado durante el divorcio». Sara frunció el ceño, intrigada a su pesar. Durante el divorcio había perdido prácticamente todo. Su participación en la empresa que habían construido juntos, la casa que había decorado con tanto cuidado, incluso joyas familiares que Marcos había reclamado como propias. «¿Mencionó de qué se trata?», preguntó. «No, solo dijo que era algo de gran valor sentimental para ti». Sara reflexionó, repasando mentalmente las posibilidades. ¿Las joyas de su madre? ¿Los álbumes de fotos familiares? O quizás, de repente la respuesta llegó a ella con claridad cristalina. «El cuadro», murmuró. «Tiene que ser el cuadro de mi padre». Ricardo la miró con curiosidad. «¿Un cuadro?». Sara asintió, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. «Mi padre era profesor de arte. Poco antes de morir pintó un retrato de mi madre y de mí», explicó. «No tenía valor comercial, pero para mí era irreemplazable». «¿Y Marcos se quedó con él durante el divorcio?», preguntó Ricardo, la indignación evidente en su voz. Insistió en que formaba parte de la decoración de la casa principal, que técnicamente le pertenecía a él, según el acuerdo prenupcial. Sara sacudió la cabeza ante el recuerdo. Fue una de las pérdidas más dolorosas. Ricardo se acercó a ella tomando suavemente sus manos. «Si ese cuadro es importante para ti, quizás deberías considerar la reunión», sugirió con gentileza. «No tienes que ir sola. Puedo acompañarte o podemos enviar a Javier». Sara contempló la posibilidad. La idea de ver a Marcos cara a cara después de todo lo sucedido la perturbaba profundamente. Pero el retrato de su padre... «Lo pensaré», decidió finalmente. «Pero no hoy. Necesito tiempo para considerarlo». Ricardo asintió, respetando como siempre su proceso. «Todo el tiempo que necesites», aseguró. Esa noche Sara no podía dormir. Daba vueltas en la cama, su mente repasando una y otra vez las posibles razones detrás de la solicitud de Marcos. ¿Era genuino arrepentimiento? ¿Una estrategia para mejorar su imagen pública? ¿O simplemente otro intento de manipulación? A su lado,
Ricardo dormía profundamente. Sara lo observó un momento, agradecida por su presencia estable en su vida. Qué diferente era esta relación de lo que había experimentado con Marcos. Donde Marcos exigía, Ricardo ofrecía. Donde Marcos controlaba, Ricardo apoyaba. Finalmente, incapaz de conciliar el sueño, Sara se levantó silenciosamente y se dirigió a su estudio. Encendió la lámpara de escritorio y sacó un cuaderno nuevo. Había algo que necesitaba hacer antes de tomar una decisión. Durante las siguientes 2 horas escribió, no para Marcos ni para el público, sino para ella misma. Plasmó sus sentimientos sobre todo lo ocurrido, desde el doloroso final de su matrimonio hasta el momento actual. Escribió sobre el miedo, la vergüenza, la rabia, pero también sobre la sanación, el crecimiento y la inesperada libertad que había encontrado al contar su verdad. Cuando terminó, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Sara cerró el cuaderno y tomó una decisión. Vería a Marcos, no por él, ni siquiera por el cuadro, sino por ella misma, para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Durante el desayuno, comunicó su decisión a Ricardo. Quiero reunirme con él, dijo con calma, pero con condiciones, en terreno neutral, con Javier presente y por un tiempo limitado. Ricardo asintió, estudiando su expresión. ¿Estás segura?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Completamente, respondió Sara con una seguridad que la sorprendió incluso a ella misma. Ya no le temo, Ricardo, y creo que necesito decírselo a la cara. Ricardo tomó su mano por encima de la mesa, una expresión de orgullo, iluminando sus facciones. Entonces lo arreglaré, prometió, con todas tus condiciones. 3 días después, Sara se encontraba en la sala de reuniones de la oficina de Javier Morales, esperando la llegada de Marcos. Había elegido cuidadosamente su atuendo, un traje pantalón en tono azul marino que le proporcionaba tanto comodidad como confianza. Nada de los vestidos ajustados que Marcos siempre había preferido. Ricardo había ofrecido acompañarla, pero Sara había decidido que este era un encuentro que necesitaba afrontar sola. Javier estaría presente como testigo y protección legal, pero la conversación sería entre ella y el hombre que una vez había controlado cada aspecto de su vida. Cuando la puerta finalmente se abrió, Sara tuvo que contener una exclamación de sorpresa. El Marcos que entró en la sala apenas se parecía al hombre arrogante que recordaba. Sus hombros, antes siempre erguidos con confianza excesiva, estaban ligeramente caídos. Su rostro mostraba signos evidentes de estrés y noches sin dormir. Incluso su característico traje a medida parecía colgar de su figura como si hubiera perdido peso rápidamente. Sara, saludó con voz cautelosa, tan diferente de su habitual tono dominante. Gracias por acceder a verme. Sara asintió levemente, manteniendo su expresión neutral mientras Marcos tomaba asiento frente a ella. Javier, sentado a un lado, activó discretamente una grabadora. Para protección de ambas partes, explicó el abogado. Como acordamos. Marcos asintió, aparentemente resignado. Mencionaste que tenías algo que me pertenece, comenzó Sara directamente, sin interés en prolongar la reunión más de lo necesario. Marcos la observó un momento, como si estuviera realmente viéndola por primera vez. Sí, respondió finalmente, inclinándose para abrir el maletín que había traído consigo. Pero primero, quisiera decir algo. Sara se tensó ligeramente, preparándose para algún tipo de manipulación o justificación. Lo siento, dijo Marcos, las palabras saliendo con evidente dificultad. Por todo. Por cómo te traté, por lo que te quité, por quién fui cuando estábamos juntos. Sara mantuvo su expresión inescrutable. Años de experiencia le habían enseñado a desconfiar de las disculpas de Marcos. ¿Por qué ahora?, preguntó simplemente. ¿Por qué has sido expuesto públicamente? ¿Porque tus acciones están cayendo? Marcos bajó la mirada brevemente. Merezco esa desconfianza, admitió. Y sí, parte de esto viene de enfrentarme a las consecuencias públicas de mis acciones. Pero también hizo una pausa como si buscara las palabras correctas. Escuchar esa grabación, oír mi propia voz diciendo esas cosas,
Fue como verme desde fuera por primera vez. Y no me gustó lo que vi. Sara permaneció en silencio, observándolo atentamente. No espero tu perdón, continuó Marcos. Ni siquiera espero que creas en mi arrepentimiento. Solo quería devolverte lo que siempre debió ser tuyo. Con cuidado, extrajo del maletín un objeto rectangular envuelto en tela protectora. Incluso antes de que lo desenvolviera, Sara supo exactamente lo que era. El familiar marco de madera tallada, el lienzo texturizado, los colores cálidos que su padre siempre preferían. El retrato que su padre había pintado mostraba a Sara a los 16 años, sentada junto a su madre en el pequeño jardín de su casa. Ambas sonreían con una naturalidad que solo su padre había sabido capturar. Era uno de los últimos trabajos que había completado antes de que la enfermedad le arrebatara la capacidad de sostener un pincel. Lo he mantenido en perfectas condiciones, comentó Marcos mientras colocaba cuidadosamente el cuadro sobre la mesa. Siempre supe lo importante que era para ti. Sara extendió las manos, tocando con reverencia el marco. Una mezcla de emociones la invadió. Alegría por recuperar este tesoro familiar, rabia renovada al recordar cómo le había sido arrebatado y una extraña sensación de cierre. Gracias por devolverlo, dijo finalmente, su voz controlada pero sincera. Marcos asintió, observándola con una expresión que Sara no podía interpretar completamente. ¿Arrepentimiento genuino? ¿Cálculo estratégico? Quizás un poco de ambos. Hay algo más, añadió Marcos, volviendo a su maletín. Los documentos de transferencia de tu participación en la empresa. Sara frunció el ceño, confundida. ¿Qué participación? Renuncié a todo en el divorcio. Bajo presión y manipulación, señaló Marcos, extendiendo una carpeta hacia Javier, quien la aceptó con evidente sorpresa. He instruido a mi equipo legal para que restaure el 25% de las acciones a tu nombre. Es lo que habríamos acordado en un divorcio justo. Sara miró a Javier, quien hojeaba rápidamente los documentos con expresión profesionalmente cauta. Parecen legítimos, comentó el abogado, aunque necesitaré revisarlos detenidamente con nuestro equipo. Sara volvió su atención a Marcos. ¿Por qué harías esto?, preguntó directamente. Esas acciones valen millones, especialmente ahora que estás tratando de salvar la empresa. Marcos sostuvo su mirada por primera vez desde que había entrado en la sala. Porque es lo correcto, respondió simplemente, y porque ya he perdido demasiado pretendiendo ser alguien que no debería haber sido. Un silencio se instaló entre ellos, cargado de años de historia compartida, de dolor y ahora quizás de un principio de redención. No puedo deshacer lo que hice, continuó Marcos después de un momento, pero puedo intentar corregir algunos de los daños materiales. Daño emocional, sacudió la cabeza. Sé que eso no tiene reparación. Sara estudió al hombre frente a ella. No veía al Marcos manipulador y controlador que había conocido durante años, pero tampoco se permitiría la ingenuidad de creer en una transformación milagrosa. Aceptaré el cuadro porque es mi derecho, dijo finalmente. En cuanto a las acciones, Javier las revisará y tomaré una decisión. Marcos asintió, aparentemente satisfecho con esa respuesta. Es justo, concedió. No esperaba más. Se levantó, indicando que había terminado lo que vino a hacer. Antes de dirigirse a la puerta, se detuvo y miró a Sara una última vez. «Eres extraordinaria, Sara», dijo con una sinceridad que la sorprendió. «Siempre lo fuiste. Me alegro de que hayas encontrado a alguien que puede verlo claramente». Con esas palabras, salió de la sala, dejando a Sara con un cuadro recuperado, documentos potencialmente valiosos y una sensación de cierre que no había anticipado. Una semana después de la reunión con Marcos, Sara contemplaba el retrato familiar ahora colgado en la pared principal de su estudio. Verlo cada día mientras trabajaba le proporcionaba una extraña sensación de continuidad, como si el círculo de su vida finalmente se hubiera completado. Javier y su equipo habían confirmado la legitimidad de los documentos de transferencia de acciones. Las 25% de participación en la empresa Teixeira ahora legalmente le pertenecían, valoradas en varios millones a pesar de la reciente caída del mercado. Sara aún no había decidido qué hacer con ellas.
Ricardo había sugerido varias opciones: venderlas, mantenerlas como inversión pasiva o incluso usar esa participación para influir en la dirección de la empresa. La decisión, como siempre, quedaba enteramente en sus manos. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Carmen, que llegaba para el café que habían acordado después de años de separación. «¡Sara!», exclamó Carmen al verla, la emoción evidente en su voz. «¿Habí pasado tanto tiempo?». Se abrazaron con genuino afecto. A pesar de los años y las circunstancias que las habían separado, había un vínculo entre ellas que no se había roto completamente. «El jardín está precioso para tomar café», sugirió Sara, guiándola hacia la terraza donde Camila había preparado un servicio de café y pasteles. Se sentaron bajo la suave sombra de un olivo, con vistas al jardín diseñado por Sara cuando se mudaron a la mansión. El silencio inicial era ligeramente incómodo, cargado de todo lo no dicho entre ellas. «He estado siguiendo tu trabajo de diseño», comentó finalmente Carmen, rompiendo el hielo. «Es impresionante lo que has logrado en tan poco tiempo». Sara sonrió, agradecida por el cumplido sincero. «Ha sido terapéutico», admitió. «Crear espacios donde otros puedan sentirse seguros y valorados». Carmen asintió comprensivamente. «¿Y tú? ¿Cómo va la galería?», preguntó Sara. «Sorprendentemente bien», respondió Carmen. «Después de todo lo ocurrido con Marcos y mi hermano, pensé que tendría que cerrar, pero resultó que mi pequeña galería tenía más admiradores de los que creía». La conversación fluyó gradualmente hacia terrenos más personales. Carmen habló sobre el duelo por su hermano y Sara compartió anécdotas sobre cómo había conocido a Ricardo y la relación que habían construido. «¿Sabes? Durante años me torturé pensando que te había traicionado», confesó Carmen después de un rato. «Que debería haber encontrado una forma de advertirte, de ayudarte». Sara tomó su mano con gentileza. «Estabas protegiendo a tu hermano», respondió con sinceridad. «Cualquiera habría hecho lo mismo». «Pero guardé la grabación», insistió Carmen. «La guardé durante años sin hacer nada con ella. Y cuando llegó el momento adecuado, la compartiste», señaló Sara. «Eso es lo que importa». Continuaron conversando mientras el sol comenzaba su descenso, pintando el jardín con tonos dorados. Había tanto que recuperar, tanto que sanar entre ellas. Cuando Carmen finalmente se marchó, con la promesa de reunirse nuevamente la semana siguiente, Sara se sintió extrañamente energizada. Cada reconciliación, cada vínculo restaurado, era otro paso en su camino de sanación. Ricardo la encontró aún en la terraza, contemplando el atardecer con expresión serena. «¿Cómo fue?», preguntó sentándose junto a ella. «Bien», respondió Sara con una sonrisa genuina. «Diferente, pero bien. Como volver a conocer a alguien que fue importante en tu vida». Ricardo asintió, entendiendo perfectamente. «Tengo algo para ti», dijo extendiendo un sobre elegante. «Llegó esta tarde». Sara lo abrió con curiosidad. Era una invitación formal para exponer su colección de diseño en una de las galerías más prestigiosas de la ciudad. «¿Cómo?», comenzó sorprendida. «No tuve nada que ver», aseguró Ricardo rápidamente. «La curadora vio tus diseños en la revista de arquitectura del mes pasado. Quedó impresionada». Sara releyó la invitación, una mezcla de orgullo y nerviosismo expandiéndose en su pecho. Era una oportunidad que había soñado, pero que no esperaba recibir tan pronto. «¿Crees que debería aceptar?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta en su corazón. Ricardo sonrió, reconociendo la pregunta como retórica. «Creo que tus diseños merecen ser vistos», respondió simplemente, «y creo que estás lista para dar ese paso». Sara asintió, la decisión tomándose naturalmente en su mente. «Lo haré», declaró, «y también he decidido qué hacer con las acciones». Ricardo alzó las cejas intrigado. «¿Oh? Voy a crear una fundación», explicó Sara, la idea cristalizándose mientras hablaba. «Para mujeres que están saliendo de relaciones abusivas. Apoyo legal, financiero, psicológico, todo lo que yo necesité y tuve que encontrar por mí misma». Ricardo la observaba con una expresión de orgullo que calentó su corazón. «Es una idea maravillosa», dijo sinceramente.
¿Usarás los dividendos para financiarla? Sara asintió, el entusiasmo creciendo en su voz mientras elaboraba su idea. Exactamente. Los dividendos financiarán los programas, y quiero usar mi experiencia en diseño para crear espacios de transición que realmente se sientan como hogares, no como refugios institucionales. Ricardo tomó su mano, apretándola suavemente. Transformarás algo doloroso en algo hermoso, dijo con admiración. Es perfectamente tú. Sara sonrió, sintiendo una certeza que había estado ausente durante tanto tiempo en su vida. Había encontrado su propósito, una forma de convertir su sufrimiento en ayuda para otras. Y sobre la exposición, añadió, quiero que el retrato de mi padre sea la pieza central, no para exhibirlo, sino para inspirarme, para recordar de dónde vengo mientras muestro hacia dónde voy. Ricardo asintió, comprendiendo perfectamente el simbolismo. Es perfecto, concordó, un puente entre tu pasado y tu futuro. Mientras el sol terminaba de ocultarse en el horizonte, Sara se recostó contra el hombro de Ricardo, contemplando el jardín que había diseñado con tanto cuidado. Cada planta, cada sendero, representaba una decisión consciente, una expresión de su visión restaurada. Así sería también esta nueva etapa de su vida, deliberada, auténtica, construida sobre cimientos sólidos de verdad y dignidad recuperada. ¿Sabes?, comentó Ricardo después de un cómodo silencio. Cuando te conocí en aquella cafetería, nunca imaginé todo lo que habías vivido. ¿Te habría asustado saberlo?, preguntó Sara con genuina curiosidad. Ricardo reflexionó un momento antes de responder. No, dijo. Finalmente, me habría hecho admirarte aún más desde el principio. La fuerza que se necesita para reconstruirse después de algo así es extraordinaria. Sara sintió cómo sus ojos se humedecían ligeramente. No siempre me sentí fuerte, confesó. Hubo días en que apenas podía levantarme de la cama. Eso también es parte de la fuerza, respondió Ricardo suavemente. Seguir adelante incluso cuando parece imposible. El teléfono de Sara vibró con una notificación. Era un mensaje de Elena Vega. El artículo sobre la fundación cuando estés lista. Sin presiones. Sara sonrió. La noticia de su decisión sobre las acciones había llegado rápidamente a la periodista, probablemente a través de los círculos financieros que monitoreaban cada movimiento relacionado con la empresa Teixeira. Parece que no podemos mantener un secreto en esta ciudad, comentó, mostrando el mensaje a Ricardo. Él sonrió, encogiéndose de hombros. Algunas noticias merecen ser compartidas, respondió, y esta es una de ellas. Sara contempló el mensaje un momento más antes de responder con un simple «Hablemos la próxima semana». Había aprendido a establecer límites saludables, incluso con personas bien intencionadas como Elena. Mientras guardaba su teléfono, un pensamiento la hizo sonreír. ¿Sabes qué es lo más irónico?, preguntó a Ricardo. ¿Qué? Marcos siempre insistió en que yo era demasiado emocional para los negocios, que no entendía el mundo empresarial. Hizo una pausa. Y ahora usaré precisamente esa empatía para crear algo que su mentalidad puramente transaccional nunca podría concebir. Ricardo asintió, una sonrisa de apreciación en su rostro. Las mismas cualidades que él intentó disminuir son exactamente las que te hacen extraordinaria, observó. Hay una belleza poética en eso. Se quedaron en la terraza hasta que las primeras estrellas aparecieron en el cielo, hablando de planes, sueños y posibilidades. No como fantasías escapistas, sino como objetivos tangibles que podían construir juntos, paso a paso, día a día. El camino que había recorrido Sara desde aquella humillante noche en la fiesta hasta este momento de claridad y propósito parecía simultáneamente eterno y fugaz. Había días en que aún podía sentir el eco de la voz de Marcos intentando disminuirla, pero esos ecos se debilitaban constantemente, reemplazados por su propia voz interior, cada vez más firme y segura. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sara se detuvo frente al espejo del baño. Observó su reflejo con nuevos ojos, viendo más allá de las facciones que Marcos había criticado constantemente. Vio fortaleza en la línea de su mandíbula,
sabiduría en las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos y una dignidad serena que ninguna humillación podría arrebatarle nuevamente. «Te encontré», susurró a su reflejo. «Finalmente te encontré». 3 meses después, la Galería Artemis resplandecía con luces suaves que destacaban perfectamente cada pieza de la colección Renacimiento de Sara Martins. La exposición inaugural había atraído a lo más selecto del mundo del diseño y la arquitectura, junto con personalidades influyentes del ámbito cultural y empresarial. Sara recorría el espacio con una mezcla de nerviosismo y orgullo, deteniéndose ocasionalmente para explicar el concepto detrás de alguna pieza particular o agradecer los cumplidos de los asistentes. Su vestido de seda color esmeralda, diseñado por una joven promesa de la moda a quien había conocido a través de Carmen, fluía elegantemente con cada movimiento, reflejando la confianza renovada que ahora la caracterizaba. «Es extraordinario, Sara», comentó una reconocida arquitecta, admirando un escritorio de líneas orgánicas que parecía emerger naturalmente del suelo. «La forma en que combinas funcionalidad con esta sensación de seguridad es único». Sara sonrió, agradecida por la observación perspicaz. «Los espacios que habitamos moldean nuestra experiencia del mundo», respondió. Quería crear piezas que invitaran a la persona a sentirse simultáneamente protegida y libre. Mientras continuaba su recorrido, Sara notó a Ricardo conversando animadamente con un grupo de inversores potenciales para la fundación, que oficialmente se lanzaría la semana siguiente. Nuevo Amanecer ya había generado considerable interés, tanto por su misión como por el inusual origen de su financiamiento. En un rincón más tranquilo de la galería, Sara se sorprendió al ver a Isabela Rodríguez observando contemplativamente una de las piezas más íntimas de la colección, un pequeño escritorio con un compartimento secreto, diseñado específicamente para guardar diarios personales y recuerdos importantes. «Es hermoso», comentó Isabela cuando notó la presencia de Sara. «Me hace pensar en todos los secretos que guardamos, incluso de nosotros mismos». Sara asintió, apreciando la profundidad de la observación. «A veces necesitamos un lugar seguro para nuestras verdades, hasta que estamos listos para compartirlas», respondió. Se produjo un breve silencio, no incómodo, sino reflexivo. «Quería agradecerte personalmente», continuó Isabela, su voz más baja. «Tu valentía cambió muchas cosas. También para mí». Sara la observó con genuino interés. La joven modelo había cambiado sutilmente desde su último encuentro. Había una nueva seguridad en su postura, una autenticidad que antes estaba ausente. «¿Cómo estás?», preguntó Sara con sinceridad. Después de todo lo ocurrido, Isabela sonrió, una sonrisa real que alcanzaba sus ojos. «Mejor. De lo que esperaba», respondió. «Retomé mis estudios de diseño gráfico, algo que había abandonado cuando...». Dudó un momento. «Cuando conocí a Marcos». Sara asintió comprensivamente. Conocía bien ese patrón. Sueños y ambiciones personales sacrificados gradualmente bajo la influencia de una relación controladora. «Me alegra escucharlo», dijo sinceramente. «El diseño gráfico y la moda pueden complementarse magníficamente». Los ojos de Isabela se iluminaron. «De hecho, estoy trabajando en una pequeña colección de estampados inspirados en experiencias de transformación». Hizo una pausa. «Me preguntaba si algún día podrías darme tu opinión profesional». Sara sonrió, reconociendo la vulnerabilidad que requería esa petición. «Me encantaría», respondió con calidez. «Quizás podrías visitar mi estudio la próxima semana, después del lanzamiento de la fundación». La conversación fue interrumpida por Carmen, que se acercó con 2 copas de champán. «Sara, la crítica de diseño contemporáneo, está absolutamente fascinada con tu concepto de espacios sanadores», informó entusiasmada, entregándole una copa. «Oh, Isabela, no sabía que estabas aquí». A pesar del ligero momento de tensión inicial, las 3 mujeres pronto se encontraron conversando con sorprendente facilidad. Carmen, como directora de su propia galería, ofreció valiosos consejos a Isabela sobre cómo navegar el mundo del arte como recién llegada. Isabela, a su vez,
compartió perspectivas frescas sobre tendencias emergentes en diseño digital que interesaron tanto a Sara como a Carmen. Era una escena que ninguna de las tres habría imaginado posible meses atrás. Tres mujeres conectadas por un pasado doloroso, transformando esas conexiones en algo constructivo y potencialmente sanador. Cuando Isabela se alejó para saludar a un conocido, Carmen se volvió hacia Sara con una expresión de admiración. «Eres realmente notable, ¿sabes?», comentó. «La mayoría de las personas en tu posición evitarían cualquier recordatorio del pasado». Sara contempló la sala llena de sus creaciones, cada pieza representando un aspecto de su viaje personal. «He aprendido que evitar el pasado solo le da más poder», respondió pensativamente. «Integrarlo, por otro lado, lo transforma en sabiduría». Carmen asintió, levantando su copa en un pequeño brindis silencioso. La velada continuó con éxito creciente. Varios de los diseños de Sara recibieron ofertas de compra inmediatas, y una prestigiosa revista de diseño solicitó una entrevista exclusiva para su edición especial de Innovadores Emergentes. Cerca de la medianoche, cuando los últimos invitados comenzaban a despedirse, Sara se encontró momentáneamente sola en el centro de la galería. Ricardo había ido a buscar el coche, y el personal comenzaba discretamente los preparativos para cerrar. Fue entonces cuando lo notó, un sobre elegante colocado cuidadosamente junto a una de sus piezas favoritas, un sillón diseñado específicamente para crear una sensación de abrazo protector. Su nombre estaba escrito en una caligrafía que reconoció inmediatamente. Con dedos ligeramente temblorosos, Sara abrió el sobre. Contenía una breve nota y un cheque por una cantidad considerable. «Sara, por favor acepta esta contribución para tu fundación, no como expiación, sino como reconocimiento de la importancia de tu trabajo. Lo que estás construyendo salvará vidas. La exposición es extraordinaria, como siempre supe que serías cuando se te permitiera brillar con luz propia. Con respeto, Marcos». Sara releyó la nota varias veces, procesando sus emociones contradictorias. No había manipulación evidente en las palabras, ni intento de reconexión personal, solo un reconocimiento simple de su valor y su trabajo. Cuando Ricardo regresó, la encontró todavía contemplando la nota. «¿Todo bien?», preguntó con suave preocupación. Sara le entregó silenciosamente la nota y el cheque. Ricardo los leyó cuidadosamente, su expresión pasando de la sorpresa a la cauta apreciación. «¿Qué piensas hacer?», preguntó finalmente, devolviendo los objetos. Sara miró alrededor de la galería, a las piezas que había creado con sus propias manos, a la vida que había reconstruido con determinación y apoyo. Luego miró nuevamente el cheque, pensando en cuántas mujeres podrían beneficiarse de esa cantidad. «Lo aceptaré», decidió, «no por él, sino por las mujeres que ayudará». Ricardo asintió, respetando su decisión como siempre lo hacía. «Parece apropiado», comentó. «Un círculo que se cierra». Sara guardó la nota y el cheque en su bolso, sintiendo una extraña sensación de conclusión. Quizás este era el verdadero final de su historia con Marcos. No el drama público, no la confrontación legal, sino este silencioso reconocimiento mutuo de que ambos habían seguido adelante, de maneras fundamentalmente diferentes pero definitivas. Mientras salían de la galería, el aire nocturno fresco en sus rostros, Sara entrelazó su brazo con el de Ricardo. «¿Sabes qué me gustaría hacer mañana?», preguntó, apoyando ligeramente su cabeza en su hombro. «¿Qué?». «Visitar la cafetería donde nos conocimos», respondió con una sonrisa nostálgica. «Hace tanto tiempo que no vamos». Ricardo sonrió, besando suavemente su frente. «Me parece perfecto», concordó. «Un recordatorio de dónde comenzó todo». Caminaron hacia el coche bajo un cielo estrellado, no como dos personas separadas, sino como una unidad armonizada, cada uno manteniendo su individualidad mientras se apoyaban mutuamente en cada paso del camino. La pequeña cafetería apenas había cambiado en los 3 años desde que Sara y Ricardo se habían conocido allí. El mismo aroma a café recién molido, los mismos sillones ligeramente desgastados, incluso algunos de los mismos clientes habituales
que levantaron la vista con sonrisas de reconocimiento cuando entraron. «Sara, Ricardo», exclamó Luciana, la propietaria, saliendo de detrás del mostrador para saludarlos con afectuosos abrazos. «Qué alegría verlos. Ha pasado tanto tiempo». «Demasiado», concordó Sara, devolviendo el abrazo con genuino afecto. «Vi el artículo sobre tu exposición en la revista de esta mañana», continuó Luciana con orgullo maternal. «Siempre supe que llegarías lejos, desde tus primeros diseños en servilletas durante los descansos». Sara sonrió, recordando aquellos días iniciales después de su divorcio, cuando dibujaba ideas de muebles en cualquier superficie disponible, sin recursos, pero llena de creatividad recién redescubierta. «Tengo guardada esa servilleta donde diseñaste tu primera silla», confesó Luciana. «Sabía que sería valiosa algún día». Ricardo rió suavemente. «Siempre tuviste buen ojo, Luciana», comentó. «Yo también vi algo especial en tu cafetería». Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana, donde habían tenido su primera conversación real. Luciana insistió en prepararles personalmente sus pedidos, un capuchino con canela para Sara y un americano para Ricardo. «Por los viejos tiempos», dijo mientras colocaba las tazas frente a ellos, «la casa invita». Cuando Luciana regresó a atender a otros clientes, Sara y Ricardo quedaron envueltos en una burbuja de intimidad nostálgica, a pesar de estar en un espacio público. «¿Recuerdas lo que me dijiste ese día?», preguntó Sara, trazando el borde de su taza con un dedo. Ricardo sonrió, sus ojos brillando con el recuerdo. «Te dije que nunca había visto un arte late tan expresivo», respondió, «que parecía contar una historia». Sara asintió, sonriendo ante la precisión de su memoria. «Y yo pensé que eras otro. Ejecutivo pretencioso intentando impresionar a la chica del café», confesó con una pequeña risa. «¿Y cuándo cambió esa impresión?», preguntó Ricardo, genuinamente curioso. Sara reflexionó un momento. «Cuando volviste al día siguiente con un libro sobre diseño japonés, porque había mencionado casualmente mi interés en la estética wabi-sabi», respondió. «No intentaste impresionarme con tu conocimiento. En lugar de eso, escuchaste realmente lo que dije y respondiste con genuino interés». Ricardo tomó su mano por encima de la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. «Nunca había conocido a alguien que viera el mundo como tú lo ves», dijo con sencilla honestidad, «con tanta atención a los detalles, tanta apreciación por la belleza imperfecta». Se quedaron así un momento, manos entrelazadas, compartiendo un silencio cómodo mientras el ajetreo de la cafetería continuaba a su alrededor. Era uno de los aspectos que Sara más valoraba de su relación, esta capacidad de encontrar quietud juntos en medio del movimiento constante de la vida. «El lanzamiento de la fundación es mañana», comentó Sara después de un rato. «¿Nervioso?». Ricardo sonrió, apretando suavemente su mano. «¿Yo? Es tu visión, tu creación. Yo solo soy el afortunado que puede apoyarte en el proceso». «Eres mucho más que eso y lo sabes», respondió Sara con firmeza. «La estructura legal, la red de contactos profesionales, las conexiones con servicios sociales. Has sido fundamental». Ricardo se encogió de hombros con modestia característica. «Trabajamos bien juntos», dijo simplemente, cada uno aportando sus fortalezas. Sara asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. No era la dinámica desequilibrada que había conocido con Marcos, donde cada logro debía atribuirse únicamente a él. Con Ricardo había una genuina colaboración, un reconocimiento mutuo de las contribuciones del otro. «¿Sabes qué me dijo Carmen ayer después de la exposición?», preguntó Sara, recordando la conversación. «Que nunca me había visto tan plenamente yo misma como ahora». «Tiene razón», concordó Ricardo. «Hay una autenticidad en ti que es magnética. Siempre estuvo ahí, pero ahora brilla sin restricciones». Sara sonrió, reconociendo el cumplido no como adulación, sino como una observación sincera. «Es porque finalmente entendí algo fundamental», dijo pensativamente, «que mi valor no depende de la validación externa, ni de Marcos, ni de la sociedad, ni siquiera de ti, aunque tu apoyo significa el mundo para mí». Ricardo asintió, comprendiendo perfectamente.
Es una de las razones por las que te amo, confesó. Esa claridad interna, esa fuerza tranquila. Continuaron conversando mientras terminaban sus cafés, saltando entre temas personales y profesionales con la facilidad de quienes han construido una conexión basada en respeto mutuo y comunicación abierta. Al salir de la cafetería, Sara se detuvo un momento en la acera, observando el edificio con una mezcla de nostalgia y gratitud. Es extraño pensar que si no hubiera tomado ese trabajo aquí después del divorcio, si no hubiera estado justo en este lugar en ese momento específico, Ricardo completó su pensamiento. La vida está llena de esos momentos cruciales, ¿verdad? Decisiones aparentemente pequeñas que lo cambian todo. Sara asintió, pensando en todas las bifurcaciones que la habían llevado a este punto. La decisión de dejar a Marcos, de reconstruir su vida desde cero, de aceptar un trabajo que muchos considerarían por debajo de sus capacidades, de arriesgarse a confiar nuevamente. Pero también creo que hay algo más que el azar, añadió. Las decisiones que tomamos, los valores que defendemos, la forma en que respondemos a las dificultades, eso también moldea nuestro camino. Comenzaron a caminar por la avenida bordeada de árboles, sin prisa, disfrutando de la suave brisa primaveral. Mañana será un gran día, comentó Ricardo, cambiando ligeramente de tema. El lanzamiento de la fundación, la primera mujer aceptada en el programa de apoyo. Sara sonrió sintiendo una mezcla de anticipación y propósito. Elena me envió un adelanto del artículo que publicará mañana, dijo. Es bueno, Ricardo. Realmente capturó la esencia de lo que intentamos hacer. Crear espacios de sanación tanto físicos como emocionales, sugirió él. Exactamente, confirmó Sara. Lugares donde las mujeres puedan reconstruirse a su propio ritmo, con las herramientas y el apoyo necesarios, pero manteniendo su autonomía. Mientras caminaban, Sara notó un pequeño local vacío en una esquina particularmente encantadora. Un cartel de «Se alquila» colgaba en la ventana, y algo en el espacio captó inmediatamente su atención de diseñadora. «Detente un momento», pidió a Ricardo, acercándose para mirar a través del cristal. El espacio era modesto, pero tenía un encanto innegable. Techos altos, ventanales amplios, un aire de potencial sin explotar. «¿Qué estás pensando?», preguntó Ricardo, reconociendo la expresión en su rostro. Sara sonrió. Una idea formándose claramente en su mente. «Estoy pensando que sería un lugar perfecto para una pequeña tienda-taller», respondió. «Un espacio donde las mujeres de la fundación pudieran vender sus creaciones, aprender habilidades comerciales prácticas». Ricardo observó el local con nuevos ojos, visualizando la posibilidad. «Autonomía económica», comentó, comprendiendo inmediatamente. «Un paso crucial en la reconstrucción». Sara asintió, su mente ya trazando distribuciones, colores, flujos de trabajo. «Exactamente. Un puente entre la seguridad del refugio y la independencia completa». Hizo una pausa, considerando. «¿Crees que es demasiado ambicioso tan pronto?». Ricardo negó con la cabeza. «Creo que es perfectamente alineado con tu visión», respondió con sinceridad, «y perfectamente factible con los recursos de la fundación». Continuaron su camino, la conversación fluyendo naturalmente hacia los detalles prácticos del nuevo proyecto. Era así como funcionaban juntos. Una idea inspiraba a la otra. Los sueños se convertían en planes concretos y los obstáculos se transformaban en desafíos que abordar creativamente. Cuando llegaron a su hogar, el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en tonos dorados y rosados. Sara se detuvo un momento para admirar la vista, una sensación de plenitud expandiéndose en su pecho. «¿Sabes lo que más me gusta de nuestra vida juntos?», preguntó a Ricardo mientras entraban. «Que ambos elegimos estar aquí, cada día, no por dependencia o miedo, sino por una decisión consciente de caminar juntos». Ricardo la atrajo hacia sí en un abrazo suave, besando su frente con ternura. «La mejor decisión que he tomado», murmuró contra su pelo. «Todos los días». Esa noche, mientras preparaban juntos la cena en la amplia cocina que habían diseñado colaborativamente, Sara reflexionó sobre el extraordinario viaje que había sido su vida. De la joven idealista que había conocido a Marcos,
a la mujer quebrantada que había emergido de ese matrimonio, a la persona íntegra y propositiva en que se había convertido. No era un final feliz en el sentido tradicional, pues sabía que la vida continuaría trayendo desafíos y crecimiento. Era algo mejor, un presente consciente, construido sobre decisiones auténticas y relaciones genuinas, con un futuro abierto a posibilidades que ella misma ayudaría a crear. Mientras servían la cena en la terraza, bajo un cielo estrellado, Sara levantó su copa en un brindis silencioso, por las batallas perdidas que eventualmente llevan a guerras ganadas, por las heridas que una vez sanadas se convierten en fuentes de sabiduría, por el coraje de comenzar de nuevo, una y otra vez, y sobre todo, por la verdad más importante que había descubierto en su viaje, que la dignidad no es algo que otros puedan quitarte permanentemente, sino una luz interior que, una vez reclamada, nadie puede volver a extinguir.